Mamá, ya decidimos. Vas a cuidar a Celina durante el embarazo porque yo trabajo todo el día y no tengo tiempo para estas cosas de mujeres. Alfredo se sirvió café de mi cocina como si fuera el dueño de la casa, mientras su esposa se acomodaba dramáticamente en mi sofá favorito, el que había comprado con el primer sueldo de mi difunto esposo hace 30 años. Alfredo, hijo, yo también tengo mis cosas. Intenté decir, pero él me cortó con esa mirada fría que había perfeccionado desde los 20 años. ¿Qué cosas? ¿Ver televisión todo el día? Por favor. Se rió burlonamente. Además, necesitamos que nos compres un apartamento. Este bebé necesita su propio espacio, y nosotros no podemos seguir pagando renta. Celina gimió teatralmente, llevándose la mano al vientre. Ay, suegra, me siento tan mal, estas náuseas me están matando. Sus ojos brillaban con una actuación que ahora, después de descubrir la verdad, me parece grotesca. Un apartamento. Mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. Alfredo, eso cuesta muchísimo dinero. Son $80,000, mamá. No es nada para ti con todo lo que tienes guardado. Se acercó a mí con esa sonrisa manipuladora que conocía desde niño. Es tu obligación como abuela. Este bebé es tu sangre, tu legado. ¿O acaso vas a ser una de esas abuelas egoístas que no se preocupan por sus nietos? Las palabras me golpearon como puñetazos. Había criado a este hombre sola después de que su padre muriera cuando él tenía 12 años. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 15 años para pagar su universidad, vendí las joyas de mi boda para comprarle su primer auto, hipotequé esta casa 3 veces para cubrir sus deudas de juego. Mira, suegra, Celina se incorporó con dificultad fingida. Yo sé que es mucho pedir, pero este bebé va a necesitar tantas cosas, y Alfredo trabaja tan duro para darnos lo mejor. Su voz era dulce como miel envenenada. Alfredo se sentó en el brazo de mi silla, poniendo su mano en mi hombro con una presión que no era exactamente cariñosa. Mamá, tú sabes que somos tu única familia. Cuando seas más vieja y necesites ayuda, nosotros estaremos ahí para ti. Pero ahora necesitamos tu apoyo. El apartamento que vimos está perfecto, continuó Celina, sacando su teléfono. Tiene 2 habitaciones, una para nosotros y otra para el bebé. Está en un barrio seguro, cerca de buenas escuelas. Y sobre cuidarme, añadió con voz más suave, solo necesito que me hagas la comida, me ayudes con las compras del bebé, me acompañes a los controles médicos, cosas normales que haría cualquier abuela amorosa. El aire de mi pequeña sala se sentía espeso. El olor a café mezclado con el perfume barato de Celina me revolvía el estómago. Mis manos temblaron ligeramente mientras las entrelazaba en mi regazo. Esta casa, donde había criado a Alfredo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había cosido hasta altas horas para pagar las cuentas, ahora se sentía invadida. También necesitaremos que nos ayudes con los gastos del bebé, continuó Alfredo, paseándose por mi sala como un depredador. Los pañales, la leche, la ropa, los juguetes, todo es carísimo hoy en día. Y obviamente, Celina no va a poder trabajar durante el embarazo y después del parto. Al menos por 2 años, agregó Celina, frotándose el vientre con movimientos circulares estudiados. Los médicos dicen que es importante que esté tranquila, sin estrés. El bebé puede sentir todo lo que yo siento. Exacto. Por eso necesitamos que vengas todos los días a ayudarla. Puedes limpiar la casa, cocinar, hacer las compras. Alfredo enumeraba mis nuevas obligaciones con los dedos. Oh, y también necesitaremos que pagues la comida. Con el apartamento nuevo y todos los gastos, va a estar difícil llegar a fin de mes. Me quedé callada, observándolos. Alfredo con su cabello negro engominado hacia atrás, llevando esa camisa blanca que yo le había planchado la semana pasada cuando vino a pedirme dinero para una emergencia. Celina con su vestido verde claro que marcaba su figura delgada, sus uñas perfectamente pintadas de rojo, el cabello rubio obviamente teñido cayendo en ondas sobre sus hombros. ¿Y si no puedo?, pregunté en un hilo de voz. La sonrisa de Alfredo desapareció instantáneamente. ¿Cómo que no puedes? Mamá, tienes los ahorros de papá, tienes esta casa, tienes la pensión. Se acercó más, su voz tornándose amenazante. No me digas que vas a abandonar a tu propio nieto antes de que nazca.
Suegra, Celina se levantó con dificultad teatral, caminando hacia mí con pasos lentos y deliberados. Yo nunca tuve una madre. La mía me abandonó cuando era niña. Siempre soñé con tener una suegra que me quisiera como a una hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas crocodilo. Por favor, no me rechaces ahora que más te necesito. Los miré a ambos. Alfredo con su expresión de entitlement que había desarrollado con los años, como si el mundo le debiera todo. Celina con su actuación perfecta de futura madre desvalida. Está bien, susurré finalmente, sintiendo como las palabras me quemaban la garganta. Lo haré. Alfredo sonrió triunfante y besó mi frente. Sabía que podía contar contigo, mamá. Eres la mejor. Celina se acercó y me abrazó, susurrando en mi oído. Gracias, suegra. El bebé va a tener la abuela más maravillosa del mundo. Lo que ellos no sabían era que 3 días antes había encontrado las pastillas anticonceptivas escondidas en el bolso de Celina cuando me pidió que le trajera sus llaves. Lo que no sabían era que había llamado a la clínica donde supuestamente tenía sus controles, y me dijeron que nunca había sido paciente ahí. Lo que no sabían era que por primera vez en 68 años de vida, iba a dejar de ser la víctima. Sonreí dulcemente y comencé a planear su destrucción. Esa misma tarde, después de que se fueron prometiendo volver al día siguiente para planificar todo mejor, me senté en mi cocina a recordar cómo había llegado a este punto. El silencio de la casa me envolvía como una manta pesada, interrumpido solo por el tic-tac del reloj de pared que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Roberto, mi esposo, había muerto hace 15 años de un infarto fulminante mientras podaba las rosas del jardín trasero. Ese día yo estaba preparando su almuerzo favorito, pollo guisado con arroz. Cuando salí a llamarlo, lo encontré desplomado entre las flores rojas que tanto amaba. Tenía 53 años. Me quedé viuda a los 53, con un hijo de 20 años que creía que el mundo giraba alrededor de él. Roberto había sido un hombre trabajador, mecánico de profesión, que ahorraba cada centavo pensando en nuestro futuro. Dalva, mija, me decía mientras contaba los billetes en la mesa de la cocina, algún día vamos a tener una casita más grande, con un jardín enorme donde puedas plantar todas las flores que quieras. Pero Roberto murió antes de ver ese sueño realizado, dejándome con $45,000 en ahorros, una casa modesta pero pagada, y la responsabilidad de un hijo que nunca aprendió el valor del dinero. Alfredo. Mi único hijo. El bebé que había deseado durante 8 años de matrimonio, que llegó como un milagro cuando ya había perdido la esperanza. Lo amé desde el momento en que sentí su primera patadita en mi vientre. Roberto y yo lo criamos con amor, tal vez demasiado amor. Es nuestro príncipe, decía Roberto, cargando a Alfredo en sus hombros mientras el niño reía a carcajadas. Nuestro hijo va a ser alguien importante en la vida. Y yo asentía, cosiendo hasta altas horas para comprarle los zapatos más caros, trabajando turnos extra para pagar sus clases de fútbol, vendiendo mis pocas joyas para financiar sus caprichos. Cuando Roberto murió, Alfredo tenía 20 años y estudiaba administración de empresas en la universidad privada más cara de la ciudad. No te preocupes, mamá me había dicho durante el funeral, yo voy a cuidarte. Voy a terminar mi carrera y vamos a estar muy bien. Sus palabras me consolaron en esos días oscuros donde lloraba en silencio para que él no me viera quebrarme. Pero las promesas se evaporaron como el humo. Alfredo se graduó, sí, pero nunca encontró el trabajo perfecto para alguien de su nivel. Siempre había una excusa: el sueldo era muy bajo, el horario muy demandante, los jefes no reconocían su talento. Mientras tanto, yo seguía trabajando en la fábrica textil, llegando a casa con los dedos adoloridos de manejar las máquinas, para encontrarlo tirado en el sofá viendo televisión. Mamá, necesito $500 para una entrevista de trabajo, me decía. Mamá, se me descompuso el auto y necesito $1,000 para arreglarlo. Mamá, conocí a una chica y quiero llevarla a un restaurante elegante, ¿me prestas 200? Y yo pagaba. Siempre pagaba. Porque era mi hijo, mi único hijo, y una madre no abandona a sus hijos. A los 25, Alfredo se metió en problemas con las apuestas. Debía $8,000 a gente peligrosa que comenzó a llamar a mi casa con amenazas. Mamá, si no les pago, me van a lastimar, me suplicó llorando esa noche, arrodillado en mi sala. Tú eres la única que puede salvarme. Hipotequé la casa que Roberto y yo habíamos pagado con tanto sacrificio.
Saqué $8,000 y salvé a mi hijo de sus acreedores. Él me prometió que nunca más volvería a apostar, que había aprendido la lección. Mentía. Un año después fueron $12,000. Luego 15,000. Para cuando cumplí 60 años, había refinanciado la casa 3 veces. Los ahorros de Roberto se habían evaporado en las deudas de juego de Alfredo, en sus oportunidades de negocio que nunca funcionaban, en sus emergencias constantes. Mamá, encontré el amor de mi vida, me anunció a los 32, trayendo a Celina a casa por primera vez. Ella tenía 26 años, rubia teñida, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y una forma de hablar que sonaba calculada. Celina es especial, mamá. Es diferente a todas las mujeres que he conocido. Celina trabajaba como vendedora en una tienda de ropa, pero desde el principio me di cuenta de que sus ambiciones iban más allá de doblar vestidos y atender clientes. Sus ojos evaluaban todo en mi casa, los muebles, los electrodomésticos, las fotos familiares en marcos de plata. Suegra, qué casa tan acogedora, me había dicho ese primer día, mientras sus ojos calculaban el valor de cada objeto. Se nota que usted ha trabajado mucho para tener todo esto tan bonito. Se casaron al año siguiente. Una boda modesta en el registro civil, seguida de una fiesta que, por supuesto, terminé pagando yo. Mamá, es el día más importante de mi vida, me había dicho Alfredo. No puedes negarme una celebración digna. $4,000 costó esa fiesta modesta. $4,000 que saqué vendiendo el anillo de compromiso de mi difunta suegra, una pieza de oro blanco con pequeños diamantes que había guardado durante décadas esperando el momento correcto para usarla. Después de la boda, las visitas se volvieron más frecuentes, pero también más interesadas. Mamá, necesitamos dinero para el depósito del apartamento. Mamá, Celina quiere decorar la casa nueva. Mamá, se me olvidó decirte que necesitamos que nos ayudes con la renta de este mes. Siempre había una razón, siempre había una emergencia. Y yo siempre pagaba, porque ¿qué más podía hacer? Era mi hijo, mi única familia. Hasta hace 3 semanas, cuando el destino me mostró la verdad de la manera más inesperada. Celina había venido a visitarme, quejándose de náuseas matutinas y pidiendo que le preparara té de manzanilla. Mientras yo hervía el agua en la cocina, escuché que sonaba su teléfono. Dalva, ¿puedes traerme mi bolso? Está en el sofá, me gritó desde el baño. Tomé su bolso, un modelo caro que probablemente había costado más de lo que yo ganaba en un mes, y al levantarlo se abrió accidentalmente. El contenido se desparramó por el suelo, llaves, maquillaje, chicles, y una pequeña caja de pastillas anticonceptivas. Pastillas anticonceptivas. Me quedé paralizada, mirando esa caja azul con letras blancas como si fuera una bomba a punto de explotar. Celina, supuestamente embarazada de 3 meses, tenía pastillas anticonceptivas frescas, con solo 2 tabletas usadas de la semana actual. Recogí todo rápidamente, guardé las pastillas en el fondo del bolso, y se lo llevé al baño con manos temblorosas. Aquí tienes, mija, le dije con voz normal, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente llamé a la clínica San Rafael, donde Celina me había dicho que tenía sus controles prenatales. Disculpe, ¿podrían confirmarme si Celina Pérez es paciente de ustedes? Soy su suegra y necesito acompañarla a una cita. Lo siento, señora, pero aquí no tenemos registrada a ninguna paciente con ese nombre. La sangre se me heló en las venas. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, mirando las fotos de Alfredo niño que decoraban el refrigerador. Mi hijo. Mi propio hijo me estaba robando con una mentira tan cruel que mi mente se negaba a procesarla. No había embarazo. No había nieto. Solo había una estafa elaborada para sacarme hasta el último centavo que me quedaba. Pero en lugar de colapsar, en lugar de llorar, algo cambió dentro de mí. Una frialdad que nunca había sentido se apoderó de mi pecho. Por primera vez en mi vida, iba a ser más inteligente que ellos. Sonreí sola en mi cocina vacía y comencé a planificar. Los días siguientes fueron una actuación. Alfredo y Celina llegaban cada mañana como conquistadores a mi casa, trayendo catálogos de bebés, revistas de decoración y una lista interminable de necesidades para el supuesto embarazo. Suegra, mire qué cuna tan hermosa, me decía Celina, señalando una cuna de madera tallada que costaba $1,200. El bebé necesita dormir cómodo y seguro desde el primer día.
Sus ojos brillaban mientras calculaba mentalmente cuánto más podía extraer de mí. Y este cochecito es perfecto, añadía Alfredo, mostrándome una foto en su teléfono. Tiene sistema de seguridad europeo, ruedas todoterreno, se convierte en silla para el auto, solo cuesta $800. Yo asentía, tomaba notas en un cuaderno viejo, fingía entusiasmo. Sí, mijo, todo lo que el bebé necesite. Por dentro, cada mentira era una puñalada, pero mi cara permanecía serena. Ah, y mamá, Alfredo se servía café sin pedir permiso. Ayer hablé con el vendedor del apartamento. Dice que si pagamos de contado, nos hace un descuento de $5,000. Quedaría en 75,000. 75,000. Mi voz tembló ligeramente. Era casi todo lo que me quedaba después de años de sangrarme financieramente por él. Es una inversión, suegra, intervino Celina, frotándose el vientre con ternura fingida. Piense en su nieto viviendo en un lugar hermoso, seguro, con futuro. Además, cuando seamos viejos, usted puede venir a vivir con nosotros. Mentirosos. Ladrones con mi propia sangre. Pero sonreí y dije, tienes razón, mija. Vamos a verlo mañana. Esa tarde, cuando se fueron, llamé a mi amiga Dora. Dora Vargas había sido mi compañera en la fábrica textil durante 20 años. Era 5 años mayor que yo, viuda también, pero con una diferencia crucial. Sus hijos vivían en Estados Unidos y la visitaban 2 veces al año, enviándole dinero sin que ella se los pidiera. Dalva, ¿qué te pasa? Suenas rara, me dijo Dora después de escuchar mi voz al teléfono. Necesito verte. ¿Puedes venir a mi casa? 1 hora después, Dora estaba sentada en mi cocina, tomando café y mirándome con preocupación. Le conté todo. Cada detalle. Las pastillas anticonceptivas, la llamada a la clínica, la mentira del embarazo, los $80,000 del apartamento. Hijos de perra, explotó Dora, golpeando la mesa con su puño arrugado. Dalva, esto es robo. Es abuso de adulto mayor. Dora, necesito tu ayuda, le dije, tomando sus manos. Pero lo que voy a hacer, tal vez pienses que estoy loca. ¿Qué vas a hacer? Voy a darles su apartamento. Voy a comprarles todo lo que pidan. Y luego voy a destruirlos. Dora me miró en silencio durante largos segundos. Luego sonrió. Dime qué necesitas. Al día siguiente fuimos al apartamento que Alfredo había elegido. Era un lugar moderno, en un complejo residencial nuevo, con piscina y gimnasio. El vendedor, un hombre joven con traje gris y sonrisa de tiburón, nos recibió con entusiasmo. Señora Fagundes, qué gusto conocerla. Su hijo me ha hablado maravillas de usted. Qué suerte tiene de tener una madre tan generosa. Quiero comprarlo, dije directamente. De contado. Pero quiero que el contrato quede a mi nombre. Alfredo frunció el ceño. Mamá, ¿por qué a tu nombre? Es para nosotros. Mijo, por cuestiones de impuestos, mentí suavemente. Es mejor así. Después hacemos el traspaso cuando nazca el bebé. Celina se tocó el vientre. Ay, suegra, qué emoción. El bebé va a tener su propia casa antes de nacer. El vendedor nos mostró cada rincón. 2 habitaciones, 2 baños, cocina moderna, sala amplia con ventanales que daban a un pequeño jardín. $75,000, señora. Es una excelente inversión. Perfecto. ¿Cuándo podemos firmar? Si trae el dinero mañana, podemos cerrar el trato inmediatamente. Esa noche, Alfredo y Celina se quedaron hasta tarde en mi casa, planificando su nueva vida. Hablaban de muebles, de decoración, de la habitación del bebé. Celina había traído más catálogos, esta vez de ropa de maternidad. Suegra, mire qué vestidos tan bonitos, me mostraba página tras página. Como voy a estar más gorda, necesito ropa especial. Estos cuestan solo $60 cada uno. Cómprate los que quieras, mija. De verdad. Sus ojos se iluminaron con codicia. Ay, suegra, usted es un ángel. El bebé va a tener la abuela más consentidora del mundo. Alfredo revisaba precios de televisores en su teléfono. Mamá, el apartamento necesita una televisión grande para la sala.
He visto una de 50 pulgadas que está en oferta por $1,500. Cómprala, hijo. ¿En serio? Se acercó y me besó la frente. Mamá, eres increíble. No sé qué haríamos sin ti. Los observé esa noche, sentados en mi sofá, gastando mi dinero con la naturalidad de quien respira. Alfredo con sus 35 años, sin haber trabajado un día completo en su vida, planificando cómo vivir del fruto de mis sacrificios. Celina con su barriga plana escondida bajo vestidos holgados, calculando cuántos meses más podría mantener la farsa. Oye, Celina, le dije casualmente, ¿ya tienes médico para el parto? Sí, suegra. El doctor Ramírez, en la clínica Santa María. Otra mentira. Mañana llamaría para confirmar. ¿Y cuándo es la próxima cita? La próxima semana. ¿Quiere acompañarme? Me encantaría, mija. Se fueron cerca de las 11 de la noche, cargados de catálogos y planes. Los despedí en la puerta con besos y sonrisas, como la abuela amorosa que creían que era. Pero apenas cerré la puerta, marqué el número de Dora. ¿Ya decidiste cómo vas a hacerlo?, me preguntó sin preámbulos. Sí. Mañana compro el apartamento. A mi nombre, como dije. Luego espero 2 semanas, el tiempo suficiente para que se muden y se sientan seguros. Y después. Después les enseño quién es realmente Dalva Fagundes. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en años, tenía un plan. Por primera vez en mi vida, iba a ser yo quien controlara el juego. Al día siguiente, con $75,000 en efectivo dentro de una bolsa de tela, me dirigí a la inmobiliaria acompañada de Dora. El vendedor prácticamente se frotó las manos cuando vio el dinero. Excelente decisión, señora Fagundes. Firme aquí, aquí y aquí. Leí cada línea del contrato. Propietaria, Dalva Fagundes. Dirección, mi casa actual. El apartamento era mío, completamente mío. ¿Cuándo pueden mudarse?, preguntó el vendedor. Este fin de semana, respondí. Mis hijos están muy emocionados. No sabían que acababan de mudarse a una trampa. El día de la mudanza llegó como una celebración para ellos y como el inicio de mi venganza para mí. Alfredo había contratado un camión de mudanzas por $200 que, por supuesto, yo pagué. Celina dirigía a los cargadores como una reina, indicándoles dónde colocar cada mueble en su nuevo hogar. «Cuidado con mi televisión», gritaba Alfredo mientras los hombres subían la pantalla de 50 pulgadas que había costado $1,500 de mi dinero. Esa cosa costó una fortuna. «Suegra, mire qué hermosa se ve la sala», me decía Celina, girando lentamente para mostrarme su vestido holgado verde oliva que ocultaba su inexistente embarazo. «El bebé va a gatear por todos estos espacios tan lindos». Me quedé ahí parada, viendo cómo llenaban el apartamento con muebles que yo había financiado, el sofá de cuero color café que costó $2,000, la mesa de comedor de vidrio por $800, la cama king size por $1,200. Cada objeto era un recordatorio de mi estupidez pasada y combustible para mi determinación presente. «Mamá, ¿no te emociona?». Alfredo me pasó el brazo por los hombros. «Tu nieto va a crecer aquí. Va a dar sus primeros pasos en esta sala. Va a aprender a caminar en este jardincito». «Sí, mijo». Me emociona mucho, mentí, mientras calculaba mentalmente cuánto dinero había gastado en esta farsa. Entre el apartamento, los muebles, los electrodomésticos y todos los gastos del embarazo, llevaba invertidos casi $90,000. Prácticamente toda mi herencia de Roberto. «Ay, suegra, me siento un poco mareada», Celina se dejó caer dramáticamente en el sofá nuevo. «Creo que fue mucho esfuerzo para el bebé». «Claro, mija. Descansa». Me acerqué a ella con mi mejor expresión de preocupación. «¿Ya tienes la cita con el doctor para la próxima semana?» «Sí, el martes a las 3 de la tarde». «Perfecto. Paso por ti a las 2:30». Vi cómo sus ojos se tensaron ligeramente. «No se preocupe, suegra. Puedo ir sola». «De ninguna manera. Quiero conocer al médico que va a atender a mi nieto». Alfredo intervino rápidamente. «Mamá, no es necesario que te molestes. Nosotros podemos ir solos». «No es molestia, hijo. Es mi primer nieto.
Quiero estar presente en todo. Los observé intercambiar una mirada nerviosa. Habían caído en su propia trampa. Durante las siguientes 2 semanas, fui la abuela perfecta. Les llevaba comida casada todos los días, pollo guisado, arroz con frijoles, sopas nutritivas para el bebé. Celina recibía cada plato con sonrisas falsas y agradecimientos exagerados. Suegra, usted cocina delicioso. El bebé debe estar muy contento ahí adentro, decía mientras se tocaba el vientre con ternura fingida. También les compré todo lo que pedían. Ropa de maternidad que Celina usaba para mantener la farsa, vestidos amplios, blusas holgadas, pantalones con banda elástica. Cada prenda costaba entre $50 y $100. Mire, suegra, ya no me queda nada de mi ropa normal, me mostraba el closet lleno de ropa nueva. Todo me queda apretado por la barriga. Es normal, mija. El bebé está creciendo. Alfredo había dejado definitivamente su búsqueda de trabajo. ¿Para qué voy a buscar empleo ahora, mamá? Necesito estar aquí cuidando a Celina durante estos meses delicados. Después del parto ya veré qué hago. Mientras tanto, yo investigaba. Llamé a la Clínica Santa María preguntando por el doctor Ramírez. No existía. Llamé a otros hospitales de la ciudad buscando algún registro de Celina como paciente. Nada. Incluso fui personalmente a 3 farmacias del barrio preguntando si ella había comprado vitaminas prenatales o algún medicamento para embarazadas. Ninguna farmacéutica la recordaba. La evidencia era abrumadora, pero necesitaba el golpe final. El martes llegó. A las 2:30 en punto estaba tocando el timbre de su apartamento, vestida con mi mejor ropa y mi sonrisa más dulce. Suegra, ¿cómo está? Celina abrió la puerta usando una bata rosada que le llegaba hasta los tobillos. Ay, se me olvidó decirle. El doctor canceló la cita. Tuvo una emergencia. ¿En serio? ¡Qué lástima! Mi voz sonó naturalmente decepcionada. ¿Para cuándo la reprogramó? Para la próxima semana. Perfecto. Acompáñame al centro comercial entonces. Podemos aprovechar para comprar algunas cosas para el bebé. No puedo, suegra. Me siento muy mal hoy. Mejor me quedo descansando. Claro, mija. El descanso es importante. Me acerqué y le di un beso en la mejilla. Cuídate mucho. Cuida a mi nieto. Esa noche llamé al doctor Andrés Salas, un viejo amigo de Roberto que trabajaba como ginecólogo en el Hospital General. Le expliqué mi situación sin dar nombres. Dalva, lo que me describe suena muy sospechoso, me dijo. Una mujer embarazada de 4 meses no puede ocultar completamente los síntomas. Debería tener náuseas reales, cambios en los senos, necesidad de orinar más frecuentemente. ¿Y si fuera mentira? Sería muy fácil de comprobar. Con una simple ecografía se vería inmediatamente si hay embarazo o no. Podrías hacerle una. Por supuesto. Trae a la chica el viernes a las 11 de la mañana. Dile que es mi regalo para la familia, un chequeo completo gratis. El miércoles les propuse mi sorpresa. Alfredo, Celina, tengo una noticia maravillosa, les dije durante el almuerzo en su apartamento. Mi amigo el doctor Salas, que es ginecólogo, quiere regalarles una consulta completa con ecografía. Sin costo alguno. Vi cómo el color se drenaba de las caras de ambos. No es necesario, mamá, murmuró Alfredo. Celina ya tiene su médico. Pero es gratis, mijo. Y el doctor Salas es excelente. Atendió a varias de mis amigas durante sus embarazos. Suegra, prefiero quedarme con mi doctor actual, intervino Celina con voz temblorosa. Ya estoy acostumbrada a él. Mija, no seas tonta. Una segunda opinión médica nunca está de más. Además, podríamos tener las primeras fotos del bebé para enseñar a toda la familia. Es que, tengo miedo de los médicos nuevos, mintió Celina. No te preocupes. Yo estaré contigo todo el tiempo. Te voy a tomar de la mano durante toda la consulta. Los observé sudar. Alfredo se aflojó el cuello de la camisa. Celina se tocaba nerviosamente el vientre, como si pudiera hacer aparecer un bebé por arte de magia. Ya está decidido, dije con firmeza. El viernes a las 11. Paso por ustedes a las 10:30.
Esa noche debieron haber tenido una crisis nerviosa. Los escuché discutir desde el jardín cuando fui a regar las plantas que habían dejado abandonadas. Sus voces llegaban por la ventana abierta. «Esto se está saliendo de control», gritaba Alfredo. «Tú dijiste que iba a ser fácil», respondía Celina llorando. «Busca una excusa. Di que estás enferma, que tienes sangrado, lo que sea». «Ya no puedo más. Tu madre sospecha algo». «No seas paranoica. Mi mamá es una vieja ingenua. Simplemente no vamos a la cita y ya». «¿Y si insiste?» «Entonces le decimos que perdiste el bebé». Escuchar esas palabras fue como recibir una bofetada. No solo me habían robado, no solo me habían mentido durante meses, sino que estaban planeando hacerme sufrir la pérdida de un nieto que nunca existió. Regresé a mi casa con el corazón endurecido como piedra. El jueves en la noche recibí una llamada. «Mamá, tengo malas noticias», la voz de Alfredo sonaba genuinamente triste. «Celina está sangrando. El médico dice que puede perder el bebé». «¿Qué?». Fingí desesperación total. «¿Dónde están? Voy para allá inmediatamente». «No, mamá. Estamos en el hospital. Los médicos dicen que no debe tener visitas. Necesita reposo absoluto». «¿Cuál hospital?» «El San Rafael. Pero no vengas, por favor. Le puede hacer daño al bebé verte preocupada». Colgué el teléfono y sonreí. San Rafael era exactamente donde Celina había mentido que tenía sus controles prenatales. Había llegado el momento de desenmascarar a los ladrones. El viernes en la mañana manejé directamente al Hospital San Rafael. No para buscar a Celina, sino para confirmar lo que ya sabía. En el mostrador de información, una enfermera joven con uniforme blanco me atendió con amabilidad. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Disculpe, mi nuera Celina Pérez fue internada anoche por complicaciones en su embarazo. ¿Podría decirme en qué habitación está?». La enfermera revisó su computadora, tecleando el nombre varias veces. «Lo siento, señora, pero no tenemos ninguna paciente registrada con ese nombre». «¿Está segura? Tal vez está registrada con su nombre de soltera. Celina Vargas». Más tecleo. «No, señora. No hay ninguna Celina internada en obstetricia ni en emergencias». «Gracias», murmuré, fingiendo confusión. Tal vez mi hijo se equivocó de hospital. Salí del hospital con una sonrisa fría. Era hora de confrontar a los mentirosos. Llegué al apartamento sin avisar. Toqué el timbre insistentemente hasta que Alfredo abrió la puerta. Tenía cara de dormido y llevaba solo una camiseta blanca y pantalones deportivos grises. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que Celina estaba en el hospital». «Acabo de venir del Hospital San Rafael», dije, empujando la puerta para entrar. «No hay ninguna Celina Pérez internada ahí». Vi cómo su cara se descompuso. Debe haber habido un error. Tal vez la registraron con otro nombre». «¿Dónde está Celina?» «Te digo que en el hospital». «Alfredo», grité con una voz que no reconocí como mía. «¿Dónde está tu esposa?» «Mamá, cálmate. No grites que vas a despertar a los vecinos». «Me importa un carajo los vecinos. ¿Dónde está Celina?» En ese momento, escuché ruido en la habitación. Celina apareció en el pasillo, despeinada, usando una pijama rosa que claramente acababa de ponerse a toda prisa. Su vientre se veía completamente plano bajo la tela delgada. «Suegra, ¿qué hace aquí?» «Vine a ver cómo estabas después de tu supuesta emergencia médica». «Es que me dieron de alta muy temprano». «¿En serio?» Mi voz era veneno puro. «Te dieron de alta de un hospital donde nunca estuviste internada». El silencio llenó el apartamento como gas tóxico. Alfredo y Celina se miraron con pánico total en los ojos. «Mamá, no entiendo qué quieres decir». «Basta», exploté finalmente. «Basta de mentiras. Se acabó el teatro». Caminé hasta la mesa del comedor, donde estaba mi bolso, y saqué una pequeña caja azul. Las pastillas anticonceptivas que había encontrado en el bolso de Celina semanas atrás.
¿Pueden explicarme por qué una mujer embarazada de 4 meses tiene pastillas anticonceptivas frescas? Celina se puso blanca como papel. Esas no son mías. Celina Pérez, edad 26 años, leí la etiqueta de la caja. Fecha de dispensación, 3 semanas atrás. Farmacia Central, calle Morelos 145. Suegra, puedo explicarlo. Explica entonces. Explícame cómo una mujer embarazada está tomando pastillas anticonceptivas. Alfredo intentó intervenir. Mamá, estás malinterpretando las cosas. Malinterpretando. Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. Malinterpretó también que llamé a la clínica San Rafael donde supuestamente tenía sus controles y me dijeron que nunca ha sido paciente ahí. ¿Malinterpretó que el doctor Ramírez que mencionó no existe? ¿Malinterpretó que llamé a 3 farmacias y ninguna tiene registro de que ella haya comprado vitaminas prenatales? Celina comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de actuación. Eran lágrimas de terror. Suegra, por favor. No me digas suegra, rugí. Una suegra es la madre del esposo de una mujer embarazada. Tú no estás embarazada. Eres una mentirosa. Una ladrona. Mamá, cálmate. Alfredo trató de tocarme el brazo, pero me aparté violentamente. No me toques. No vuelvas a tocarme en tu vida. Podemos explicarte todo. Todo. Me reí con una risa que sonaba demencial. ¿Van a explicarme cómo han vivido 4 meses de mi dinero fingiendo un embarazo? ¿Van a explicarme cómo me hicieron gastar $90,000 en una mentira? $90,000. Alfredo parpadeó. Sí, $90,000. Comencé a enumerar con los dedos. 75,000 del apartamento, 2,000 del sofá, 800 de la mesa, 1,200 de la cama, 1,500 de la televisión, 3,000 en ropa de maternidad, 2,000 en comida, 500 en vitaminas falsas, 1,000 en gastos médicos inventados. Todo mi dinero. Toda la herencia de tu padre. Celina sollozaba incontrolablemente. No queríamos hacerle daño. No querían hacerme daño. Mi voz se quebró por primera vez. ¿Saben lo que es vivir 4 meses emocionada por un nieto que nunca existió? ¿Saben lo que es comprar ropa de bebé pensando en cargar a mi primer nieto? ¿Saben lo que es soñar cada noche con enseñarle a caminar, a hablar, a jugar? Ahora lloraba yo también, pero de rabia, no de tristeza. Mamá, podemos devolverte el dinero. Murmuró Alfredo. ¿Con qué dinero? Tú no has trabajado un día en tu vida. Ella gana $500 al mes doblando ropa. Podemos conseguir un préstamo. No quiero su dinero. Ya es demasiado tarde para eso. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que no solo me robaron mi dinero. Me robaron mi ilusión. Me robaron la alegría de ser abuela. Me robaron la confianza en mi propio hijo. Mamá, espera. No, ya no soy tu mamá. Una madre es alguien que ama y cuida a sus hijos. Los hijos son personas que respetan y honran a sus padres. Tú no eres mi hijo. Eres un estafador que comparte mi apellido. Salí del apartamento azotando la puerta con tanta fuerza que los marcos temblaron. Pero mi venganza apenas comenzaba. Esa tarde llamé a mi abogado, el licenciado Samuel Nava, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de Roberto y míos durante años. Licenciado, necesito verlo urgentemente. Por supuesto, Dalva. ¿Qué pasó? Necesito recuperar una propiedad que está a mi nombre, pero que ocupan personas no autorizadas. Personas no autorizadas. Mi hijo y su esposa. Los quiero fuera de mi apartamento inmediatamente. 1 hora después estaba en su oficina, contándole toda la historia. El licenciado Nava, un hombre de 70 años con cabello blanco y gafas de aumento, me escuchó sin interrumpir. Dalva, legalmente hablando, tienes todo el derecho de recuperar tu propiedad. El apartamento está a tu nombre, tú pagaste todo, y ellos no tienen ningún contrato de arrendamiento. ¿Cuánto tiempo toma? Puedo enviarles un desalojo legal mañana mismo.
Tienen 72 horas para desocupar la propiedad o envío a la policía. Hágalo. ¿Estás segura, Dalva? Es tu hijo. Ya no tengo hijo, licenciado. Solo tengo una propiedad ocupada ilegalmente por 2 estafadores. El sábado por la mañana, a las 8 en punto, un oficial judicial tocó la puerta del apartamento para entregar la notificación de desalojo. Desde mi auto, estacionado al otro lado de la calle, vi cómo Alfredo recibía los documentos con cara de shock total. 5 minutos después sonó mi teléfono. Mamá, ¿qué significa esto? Nos estás desalojando. El apartamento es mío. Ustedes son ocupantes ilegales. Pero somos tu familia. Mi familia no me miente durante 4 meses fingiendo un embarazo para robarme. Podemos arreglar esto. Podemos hablar. Tienen 72 horas para salir. Si no lo hacen, viene la policía. No puedes hacernos esto. Puedo y lo estoy haciendo. Colgué el teléfono y arranqué el auto. La guerra había comenzado oficialmente. Las siguientes 72 horas fueron una sinfonía de llamadas desesperadas, mensajes suplicantes e intentos patéticos de manipulación emocional. Mi teléfono sonaba cada 15 minutos con números diferentes. Alfredo, Celina, números desconocidos que resultaban ser amigos de ellos tratando de interceder, e incluso la madre de Celina, una mujer que nunca había conocido personalmente pero que se atrevió a llamarme para defender a su hija mentirosa. Señora Fagundes, habla la mamá de Celina. Mi hija me contó lo que está pasando y creo que está siendo muy dura con ellos. Son jóvenes, cometieron un error, pero usted no puede echarlos a la calle así como así, me dijo la mujer con voz chillona durante una de esas llamadas. Su hija me robó $90,000 fingiendo un embarazo durante 4 meses. ¿Usted llama a eso un error? Le respondí con frialdad glacial. Pero señora, ellos no tenían malas intenciones. Solo querían asegurar su futuro. Asegurar su futuro robándole a una viuda de 68 años que trabajó toda su vida. Qué noble de su parte. No sea tan cruel. Son familia suya. La familia no miente, no roba, y no finge embarazos. Su hija y mi ex-hijo son 2 estafadores, y si vuelve a llamarme para defenderlos, la voy a demandar por acoso telefónico. Colgué y bloqueé el número inmediatamente. Pero las llamadas más dolorosas eran las de Alfredo. Su voz había perdido toda la arrogancia de los últimos años y ahora sonaba como el niño asustado que había sido cuando Roberto murió. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Sé que estás muy enojada, pero somos tu familia. No puedes destruir a tu propia familia por dinero, me suplicaba durante una de esas conversaciones que duraban hasta 40 minutos. ¿Destruir a mi familia por dinero? Alfredo, ustedes destruyeron a esta familia cuando decidieron convertirme en su cajero automático personal. Ustedes destruyeron a esta familia cuando inventaron un embarazo para manipular mis emociones y robar mis ahorros. Yo simplemente estoy recogiendo los pedazos de lo que ustedes ya rompieron, le respondí mientras preparaba café en mi cocina, manteniéndome completamente calmada. Mamá, nosotros te amamos. Celina te ama como a una madre. Ella nunca tuvo una familia real hasta que nos conoció. Tú eres lo más cercano a una madre que ella ha tenido en su vida. Si así es como Celina demuestra amor hacia una figura materna, robándole y mintiéndole durante meses, entonces es mejor que siga siendo huérfana emocional. Al menos así no lastimará a más mujeres mayores con sus mentiras. No seas tan cruel. Celina está destrozada. Ha estado llorando 3 días seguidos. Perfecto. Espero que llore cada día por el resto de su vida recordando lo que me hicieron. Espero que cada vez que vea a una mujer mayor en la calle se acuerde de cómo me traicionaron. Espero que la culpa la persiga hasta en sus sueños. Mamá, estás siendo una persona diferente. Mi mamá nunca habría dicho cosas tan horribles. Tu mamá era una tonta que se dejaba manipular por cualquiera que le dijera las palabras correctas. Tu mamá era una mujer ingenua que creía que el amor de familia se compraba con dinero. Esa mujer murió el día que descubrí las pastillas anticonceptivas de tu esposa. Yo soy lo que queda después de 35 años de ser utilizada por mi propio hijo. Por favor, danos una oportunidad de compensarte. Podemos trabajar, podemos pagar todo lo que gastaste, podemos. ¿Trabajar? Alfredo,
Tienes 35 años y nunca has mantenido un trabajo por más de 6 meses. ¿Selina va a trabajar? Gana $500 al mes. ¿Saben cuánto tiempo les tomaría devolverme $90,000 ganando $500 mensuales? 180 meses. 15 años. Para cuando me paguen, yo estaré muerta o en un asilo, y ustedes habrán encontrado nuevas maneras de justificar por qué no pueden pagarme. Te estás volviendo amargada. No, Alfredo. Me estoy volviendo inteligente. Por primera vez en mi vida, estoy pensando con la cabeza en lugar de con el corazón. Y mi cabeza me dice que ustedes son parásitos que van a seguir chupando mi sangre hasta matarme si yo se los permito. Mientras tanto, había contratado los servicios de un detective privado, el señor Julián Salas, recomendado por mi abogado. Era un hombre de unos 50 años, discreto y eficiente, que se especializaba en casos de fraude familiar. Señora Fagundes, necesito que me dé todos los detalles sobre los gastos que hicieron con su dinero durante estos 4 meses. Cada recibo, cada compra, cada transferencia. Vamos a documentar todo para presentar una demanda por fraude y estafa, me explicó durante nuestra primera reunión en su oficina llena de archivadores y computadoras. ¿Realmente puedo demandarlos? Por supuesto. Lo que hicieron se llama fraude con engaño agravado. Inventaron una situación falsa para obtener dinero de usted. Eso es un delito federal que puede llevar hasta 10 años de prisión. 10 años. Sí, señora. Y como usted es una adulta mayor, el delito se considera agravado, lo que aumenta las penas. Además, podemos demandarlo civilmente por daños y perjuicios, no solo por el dinero que perdió, sino por el daño emocional que le causaron. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Hágalo. Quiero que paguen por cada centavo que me robaron y por cada lágrima que me hicieron derramar pensando en un nieto que nunca existió. El detective trabajó rápidamente. En 2 días tenía un expediente completo con fotos del apartamento, valuaciones de todos los muebles y electrodomésticos, registros bancarios de mis transferencias, y algo que me sorprendió gratamente, una investigación completa sobre los antecedentes de Selina. Señora Fagundes, su nuera tiene antecedentes. Hace 3 años fue acusada de estafa por una familia en Guadalajara. Fingió ser estudiante de medicina para conseguir que una pareja mayor le pagara sus supuestos estudios. Les robó $15,000 antes de desaparecer, me informó el detective mientras revisábamos su reporte. ¿En serio? Sí. Los cargos fueron retirados porque la familia no quiso seguir con el proceso legal, pero está todo documentado. Selina Pérez es una estafadora profesional que se especializa en atacar a personas mayores. Su matrimonio con su hijo probablemente fue planeado desde el principio. La revelación me golpeó como un rayo. No había sido casualidad. No había sido amor. Todo había sido una operación calculada para robarme desde el primer día. Hay más casos. Estoy investigando. Pero con esta información, el caso contra ellos es sólido. No solo es fraude, es un patrón criminal. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos en mi mesa de cocina, me di cuenta de algo que me llenó de una satisfacción oscura pero profunda. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Por primera vez, yo era quien dictaba las reglas del juego. El segundo día del plazo de desalojo, Selina apareció en mi puerta. Llegó sola, con los ojos hinchados de tanto llorar, usando un vestido gris que la hacía ver demacrada y vulnerable. Suegra, por favor, necesito hablar con usted. Solo 5 minutos. No eres mi nuera. No me digas suegra. Dalva. Por favor, déjeme explicarle todo. La dejé entrar, pero me mantuve de pie mientras ella se sentaba en el borde de mi sofá, con las manos temblorosas entrelazadas en su regazo. No estoy embarazada, comenzó con voz quebrada. Nunca estuve embarazada. Todo fue mentira. Ya lo sé. Pero no fue idea mía. Fue de Alfredo. Él me dijo que usted tenía mucho dinero guardado y que merecíamos una parte porque él era su único hijo. Me dijo que usted había vivido una vida aburrida y que ser abuela le daría propósito. ¿Y tú creíste que era correcto? Yo necesitaba el dinero. Mi mamá está enferma, necesita operaciones costosas, y en la tienda donde trabajo no me alcanza para nada.
Alfredo me prometió que después de sacarle el dinero para el apartamento, él conseguiría un trabajo bueno y podríamos devolverle todo. ¿Tu mamá está enferma? Sí, tiene diabetes avanzada. Necesita diálisis 3 veces por semana. ¿Cuánto cuesta su tratamiento? Como $2,000 al mes. Me quedé callada, procesando esta nueva información. Otra mentira, otra manipulación, otra excusa. Celina, ¿sabes cuántos tratamientos de diálisis podría haber pagado tu mamá con los $90,000 que me robaron? 45 meses. Casi 4 años de tratamiento completo. Ella se quebró completamente, sollozando con convulsiones que sacudían todo su cuerpo. Lo siento tanto. No sabía cómo salir de la mentira una vez que comenzó. Pero no te saliste. Siguieron mintiendo durante 4 meses. Siguieron gastando mi dinero durante 4 meses. Tu mamá siguió sin tratamiento durante 4 meses mientras tú comprabas vestidos de $100 y muebles de miles de dólares. Sé que no tengo perdón. Tienes razón. No lo tienes. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó una última vez. ¿De verdad nos va a demandar? Sí. ¿Va a tratar de meternos a la cárcel? Sí. No hay nada que podamos hacer para que nos perdone. La miré a los ojos, esos ojos que habían fingido amor y gratitud durante meses mientras me robaban. Celina, hay cosas en la vida que no tienen perdón. Esto es una de ellas. Salió de mi casa llorando como una niña castigada. Al día siguiente se cumplía el plazo de desalojo, y yo ya tenía todo preparado para la siguiente fase de mi venganza. El día del desalojo amaneció con una lluvia persistente que parecía lavar la ciudad entera. A las 8 de la mañana en punto, estaba parada frente al apartamento acompañada del licenciado Nava, el detective Julián Salas, 2 oficiales de policía, y una empresa de mudanzas que había contratado para sacar todas las pertenencias que yo había pagado. Señora Fagundes, ¿está completamente segura de esto? Una vez que iniciemos el proceso, no hay vuelta atrás, me preguntó el licenciado Nava mientras revisaba los documentos legales por última vez. Licenciado, llevo 35 años dándole vueltas atrás a mi hijo. Hoy se acabaron las oportunidades. El oficial de policía, un hombre joven con uniforme impecable, tocó la puerta con autoridad. Policía, abran la puerta. Venimos a ejecutar una orden de desalojo. Se escucharon voces confundidas del otro lado, pasos apresurados, y finalmente Alfredo abrió la puerta. Tenía cara de no haber dormido en días, barba de varios días sin afeitar, y llevaba la misma ropa arrugada que probablemente había usado toda la semana. ¿Qué significa esto? No pueden echarnos así. Somos inquilinos legales, gritó desesperadamente, pero su voz se quebró cuando me vio parada detrás de los oficiales. Señor, usted no es inquilino de nada. Esta propiedad pertenece a la señora Dalva Fagundes, quien solicita que ustedes desocupen inmediatamente el inmueble. Tienen 10 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad, le explicó el oficial con tono profesional mientras le mostraba la orden judicial. Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. No puedes echarnos a la calle como si fuéramos extraños. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alfredo mientras se acercaba a mí con los brazos extendidos, buscando un abrazo que nunca llegaría. Ustedes se echaron a la calle solos el día que decidieron robarme $90,000 fingiendo un embarazo. Yo simplemente estoy recuperando mi propiedad, le respondí sin moverme ni un centímetro, manteniéndome firme detrás de los oficiales como un muro de frialdad. Celina apareció detrás de él, envuelta en una bata rosada que era una de las pocas cosas que realmente le pertenecían. Su cara estaba hinchada de tanto llorar, su cabello rubio teñido se veía grasoso y descuidado, y temblaba como una hoja al viento. Señora Dalva, por favor, no tenemos a dónde ir. No tenemos dinero para pagar un hotel, no tenemos familia que nos reciba. Si nos echa, vamos a dormir en la calle literalmente, me suplicó con voz entrecortada mientras se aferraba al brazo de Alfredo como si fuera su tabla de salvación. ¿No tienen dinero? ¡Qué raro! Hace una semana tenían dinero para comprar una televisión de $1,500. Hace un mes tenían dinero para comprar un sofá de $2,000. ¿Dónde quedó toda esa abundancia económica?
Les pregunté con sarcasmo mientras observaba cómo los empleados de la empresa de mudanzas comenzaban a cargar mis muebles en sus camiones. «Esas cosas las compraste tú. Fueron regalos tuyos para nosotros», gritó Alfredo, perdiendo completamente los estribos mientras veía cómo se llevaban la televisión que tanto había disfrutado. «Exacto. Fueron regalos míos, comprados con mi dinero, para mi propiedad. Y ahora me los estoy llevando de vuelta a mi casa donde pertenecen», le expliqué con la paciencia de una maestra hablándole a un niño particularmente lento. «No puedes llevarte nuestros muebles. Eso es robo», chilló Selina, tratando de bloquear el paso de los cargadores que llevaban la mesa de comedor de vidrio. El detective Salas se acercó a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señorita, usted está confundida sobre quién es el ladrón en esta situación. Tengo aquí los recibos de compra de cada uno de estos artículos, todos pagados con el dinero de la señora Fagundes, todos comprados para una propiedad que también pertenece a la señora Fagundes. Si alguien está cometiendo robo aquí, no es precisamente ella. Pero nosotros hemos estado viviendo aquí. Eso nos da derechos», insistió Alfredo, aferrándose a cualquier argumento legal que pudiera imaginar en su desesperación. «Señor, ustedes han estado viviendo aquí de manera gratuita en una propiedad que no les pertenece, sin contrato de arrendamiento, sin pagar renta, y mantenidos completamente por la generosidad de la propietaria. Eso no les da derechos, los convierte en ocupantes ilegales», le aclaró el licenciado Nava mientras supervisaba el desalojo con satisfacción profesional. «Además», intervine yo, «tengo entendido que ustedes van a estar muy ocupados los próximos meses preparando su defensa legal. El lunes presentamos la demanda por fraude, estafa y abuso de adulto mayor. Van a necesitar conseguir un muy buen abogado, porque las pruebas que tenemos en su contra son abrumadoras». Vi cómo el color se drenaba completamente de las caras de ambos. Alfredo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, y Selina se dejó caer en el suelo sollozando incontrolablemente. «¿Demanda? ¿Qué demanda? Mamá, no puedes demandarnos. Somos familia», gimió Alfredo, cayendo de rodillas frente a mí en una desesperada súplica final. «La familia no inventa embarazos para robar dinero. La familia no miente durante meses para manipular emociones. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos personales. Ustedes no son mi familia. Ustedes son dos criminales que comparten mi apellido, y van a pagar por cada centavo que me robaron», le declaré con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. «Por favor. Te devolvemos todo. Trabajaremos día y noche para pagarte. Pero no nos metas a la cárcel. Selina no va a sobrevivir en la cárcel», suplicó mientras se arrastraba literalmente hacia mis pies. «¿Ahora te preocupas por el bienestar de Selina? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando la convenciste de fingir un embarazo para robar a tu propia madre? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando la usaste como cómplice en una estafa que puede llevarlos a prisión federal? No sabíamos que era tan grave. Pensamos que era solo pedirte dinero de una manera diferente», lloró Selina desde el suelo, aferrándose a mi pierna como una niña desesperada. «¿Solo pedirme dinero de una manera diferente? Selina, ustedes me robaron $90,000 haciéndome creer que iba a ser abuela. Me hicieron vivir 4 meses de ilusión pensando en cargar a mi primer nieto, en enseñarle a caminar, en comprarle sus primeros juguetes. Me robaron la esperanza de tener una familia real que me amara por algo más que mi dinero. Eso no es pedir dinero de manera diferente. Eso es crueldad emocional calculada». Los empleados de mudanzas habían terminado de cargar todo. El apartamento estaba completamente vacío excepto por algunas bolsas de ropa personal que pertenecían realmente a Alfredo y Selina. Era impresionante ver lo poco que realmente poseían cuando se quitaban todas las cosas que yo había pagado. «Señor, señorita, tienen 5 minutos para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Después de eso, cualquier persona que permanezca en este lugar será arrestada por invasión de propiedad privada», anunció el oficial de policía consultando su reloj. «¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero para un hotel. No conocemos a nadie que pueda recibirnos. Vamos a dormir en la calle», gimió Alfredo mientras recogía algunas camisas arrugadas y las metía en una bolsa de plástico. «Deberían haber pensado en eso antes de gastar $90,000 en mentiras en lugar de usarlos para construir una vida real», le respondí sin una pizca de compasión en mi voz. «Eres una mujer sin corazón. Papá estaría avergonzado de lo que te has convertido»,
me gritó Alfredo en un último intento desesperado de manipularme emocionalmente. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero en lugar de dolerme, me llenaron de una rabia fría y cristalina. ¿Roberto estaría avergonzado de mí? Alfredo, tu padre se mató trabajando para dejarnos una herencia digna. Se mató trabajando para que tú pudieras estudiar una carrera universitaria. Se mató trabajando para asegurar nuestro futuro. Y tú tomaste todo ese sacrificio y lo dilapidaste en apuestas, en caprichos, y finalmente en una estafa cruel contra la mujer que más te amó en este mundo. Si Roberto estuviera vivo hoy, él mismo te estaría echando de esta casa a patadas por lo que me hicieron. No es cierto. Papá me amaba. Él entendería que cometimos un error. Tu padre te amaba cuando era su hijo. Pero tú dejaste de ser su hijo el día que decidiste convertir a su viuda en tu víctima. Roberto está muerto, Alfredo, pero si pudiera hablar desde su tumba, te diría exactamente lo mismo que te estoy diciendo yo, que eres una vergüenza para su memoria y una deshonra para su apellido. Alfredo se desplomó completamente, llorando con sollozos que sonaban como los de un animal herido. Celina había recogido sus pocas pertenencias y esperaba junto a la puerta con la cabeza agachada, derrotada completamente. Tiempo, anunció el oficial de policía. Mamá, por favor. Una última oportunidad. Te prometo que podemos cambiar, gritó Alfredo mientras los oficiales lo empujaban suavemente hacia la puerta. Alfredo, tú tuviste 35 años de oportunidades. Se acabaron. Los vi alejarse bajo la lluvia, cargando sus bolsas de plástico, sin rumbo fijo, empapándose mientras caminaban por la calle como dos vagabundos. Por un momento, apenas un segundo, sentí una punzada de algo que podría haber sido lástima. Pero luego recordé las pastillas anticonceptivas. Recordé los 4 meses de mentiras. Recordé los $90,000 robados. Recordé las noches que pasé despierta soñando con ser abuela. Y la lástima se evaporó como humo. Una semana después del desalojo, mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé posible. El apartamento que había comprado para ellos lo puse inmediatamente en venta, y en solo 5 días conseguí un comprador que me ofreció $85,000. $5,000 más de lo que había pagado originalmente. El dinero recuperado fue directamente a mi cuenta bancaria, junto con el valor de todos los muebles que había vendido por separado. Pero la verdadera satisfacción no venía del dinero recuperado, sino de la llamada que recibí del detective Salas esa mañana de martes. Señora Fagundes, tengo noticias excelentes para usted. La investigación sobre Celina Pérez ha revelado información que va a fortalecer enormemente nuestro caso legal, me informó con evidente satisfacción en su voz mientras yo preparaba mi café matutino en la cocina que finalmente volvía a sentirse como mi hogar. ¿Qué descubrió? Resulta que Celina tiene antecedentes mucho más extensos de los que inicialmente pensábamos. No solo está el caso de Guadalajara que ya le mencioné, sino que encontramos otros 3 casos similares en diferentes ciudades. En Puebla, convenció a un matrimonio mayor de que era estudiante de enfermería y necesitaba dinero para sus estudios médicos. Les robó $12,000. En Monterrey, fingió estar embarazada de un hombre casado y extorsionó a la familia por $8,000 para mantener el secreto. Y en Tijuana, se hizo pasar por huérfana necesitada y convenció a una mujer viuda de 70 años de que le diera $15,000 para cirugías médicas urgentes. La información me golpeó como una avalancha de indignación y, extrañamente, de alivio. No había sido solo una víctima aislada. No había sido solo una mujer mayor ingenua que se dejó engañar. Celina era una criminal profesional, y yo había sido su objetivo más ambicioso hasta el momento. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Significa que podemos demostrar un patrón criminal establecido. Celina no es una joven ingenua que cometió un error. Es una estafadora serial que se especializa en atacar a adultos mayores usando manipulación emocional. Con estos antecedentes, las posibilidades de que reciba una sentencia severa se multiplican considerablemente. Y Alfredo. Su hijo es legalmente considerado cómplice y facilitador. Aunque no tenga antecedentes criminales como Celina, el hecho de que haya participado conscientemente en la estafa, y especialmente que haya usado su relación filial para facilitar el fraude, lo convierte en igual de culpable ante la ley. Además, tenemos evidencia de que él fue quien ideó el plan del embarazo falso. Esa tarde recibí una visita inesperada. Dora llegó a mi casa acompañada de una mujer que no conocía,
una señora de unos 70 años, elegantemente vestida, con cabello blanco perfectamente peinado y una expresión de determinación en su rostro arrugado pero digno. Dalva, quiero presentarte a Andrea Nava. Es la señora de Tijuana que también fue estafada por Celina Pérez, me explicó Dora mientras servía té en mi sala. Señora Fagundes, cuando el detective Salas me contactó y me contó su historia, supe inmediatamente que tenía que conocerla. Lo que esa mujer malvada me hizo a mí es exactamente lo mismo que le hizo a usted, solo que en una escala diferente, me dijo Andrea con voz firme pero cargada de emoción contenida. ¿Puede contarme qué pasó? Celina apareció en mi vida hace 2 años, cuando yo acababa de perder a mi esposo por cáncer. Estaba devastada, sola, vulnerable. Ella trabajaba en una farmacia cerca de mi casa y comenzó a hacerme conversación cada vez que iba a comprar mis medicamentos. Me contó que era huérfana, que nunca había conocido el amor de una madre, que soñaba con tener una figura materna en su vida. La historia me sonó dolorosamente familiar. Las mismas técnicas de manipulación, las mismas palabras calculadas para tocar el corazón de una mujer mayor que buscaba propósito en sus años dorados. Durante meses, me visitaba regularmente. Me ayudaba con las compras, me hacía compañía, me escuchaba hablar de mi difunto esposo. Yo comencé a verla como la hija que nunca tuve. Le compraba regalos, la invitaba a almorzar, incluí su nombre en mis oraciones nocturnas. ¿Cómo comenzó a pedirle dinero? Gradualmente, como siempre hacen los estafadores. Primero fueron emergencias pequeñas. Necesitaba dinero para el autobús porque le habían robado su cartera, necesitaba pagar una deuda urgente para que no la despidieran del trabajo. Siempre prometía devolverme el dinero la siguiente semana, y las primeras veces realmente me devolvía pequeñas cantidades para establecer confianza. Y después vino la gran mentira. Me dijo que tenía un tumor cerebral y necesitaba una cirugía urgente que costaba $15,000. Me mostró radiografías falsas. Me llevó a un consultorio médico donde un supuesto doctor me confirmó el diagnóstico. Lloró en mis brazos diciéndome que yo era la única persona en el mundo que podía salvarle la vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Andrea mientras recordaba el engaño. Yo me acerqué y tomé sus manos arrugadas entre las mías, entendiendo perfectamente el dolor de haber sido traicionada por alguien en quien habíamos depositado nuestro amor maternal. Le di los $15,000 inmediatamente. Era dinero que mi esposo y yo habíamos ahorrado durante décadas para emergencias médicas. Se lo di sin dudarlo porque creí que estaba salvando la vida de la hija que nunca tuve. ¿Qué pasó después? Desapareció. Simplemente desapareció. Dejó de trabajar en la farmacia, nunca más respondió mis llamadas, se mudó de su apartamento sin dejar rastro. Cuando fui al consultorio médico a preguntar por ella, me dijeron que nunca había sido paciente ahí. Las radiografías eran falsas, el doctor era un actor que había contratado, todo había sido una elaborada obra de teatro para robarme. La denunció. Traté, pero no tenía pruebas suficientes. Ella había sido muy cuidadosa de no dejar rastros escritos. Todo había sido verbal, basado en confianza. La policía me dijo que sin evidencia física sería muy difícil procesar el caso. Además, yo me sentía tan avergonzada, tan estúpida por haber caído en sus mentiras, que finalmente decidí no continuar con la denuncia. Se arrepiente de esa decisión. Todos los días. Porque sabía que si no la detenía, iba a lastimar a otras mujeres como yo. Y tenía razón. Usted es la prueba de que tenía razón. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, 3 mujeres mayores unidas por el dolor de haber sido traicionadas por los mismos depredadores emocionales. Señora Fagundes, continuó Andrea, quiero unirme a su demanda legal. Quiero que Celina Pérez pague por todos los crímenes que ha cometido, no solo contra usted, sino contra todas nosotras. Quiero que entienda que no puede seguir destruyendo la vida de mujeres mayores sin consecuencias. ¿Está segura? Será un proceso largo y doloroso. Tendrá que revivir todo lo que le hicieron. Estoy completamente segura. Por primera vez en 2 años, siento que puedo hacer algo productivo con mi dolor. Si mi testimonio ayuda a que esa mujer pague por sus crímenes, entonces todo este sufrimiento habrá valido la pena. Esa noche llamé al licenciado Nava para informarle sobre Andrea y su disposición a testimoniar en el caso. Dalva, esto es excepcional. Con el testimonio de Andrea y la documentación que tenemos de los otros casos,
podemos demostrar que Selina es una criminal en serie. Esto no solo garantiza una condena, sino que garantiza una sentencia severa. Estamos hablando de entre 8 y 12 años de prisión federal. Y Alfredo, su hijo, como cómplice principal en el caso más reciente y grave, podría recibir entre 5 y 8 años. La estafa que cometieron contra usted involucra la mayor cantidad de dinero de todos los casos documentados. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No era venganza lo que buscaba, me di cuenta. Era justicia. Era la certeza de que otros adultos mayores estarían protegidos de estos depredadores. Era la satisfacción de saber que mi dolor serviría para prevenir el sufrimiento de otras mujeres como Andrea y como yo. Licenciado, proceda con todo el peso de la ley. Quiero que paguen cada día de prisión que merecen. Será un placer, Dalva. Será un placer. Colgué el teléfono y me serví una copa de vino tinto, algo que no había hecho en años. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentí verdaderamente poderosa. No era la viuda vulnerable que había sido durante décadas. No era la madre manipulable que había criado a un parásito emocional. Era Dalva Fagundes, una mujer de 68 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para exigir respeto, y nunca es demasiado tarde para convertir el dolor en poder. La demanda se presentaría el lunes, y yo estaría ahí para verlos enfrentar las consecuencias de cada mentira que me dijeron. 6 meses después, estoy sentada en mi jardín trasero disfrutando del café de la mañana mientras leo el periódico local. En la sección de noticias judiciales, hay una pequeña nota que dice: Selina Pérez, de 27 años, fue sentenciada a 10 años de prisión federal por múltiples cargos de fraude y estafa contra adultos mayores. Su cómplice, Alfredo Fagundes, de 35 años, recibió una sentencia de 6 años por los mismos cargos. Leo las líneas varias veces, saboreando cada palabra como si fuera miel. 10 años para Selina. 6 años para Alfredo. El juez había sido especialmente severo después de escuchar los testimonios de Andrea, de otras 2 víctimas que aparecieron durante el proceso, y el mío propio. Recuerdo perfectamente el día del juicio. Alfredo había intentado hacer contacto visual conmigo desde la mesa de los acusados, sus ojos suplicando una compasión que ya no existía en mi corazón. Llevaba un traje barato y arrugado que probablemente le había prestado su abogado de oficio, y había perdido tanto peso que parecía un fantasma de sí mismo. Su honor había declarado durante su último alegato: acepto que cometimos errores graves, pero le suplico que considere que la demandante es mi madre. Una madre no debería enviar a su propio hijo a prisión por un error de juicio. El juez, una mujer mayor de unos 60 años con expresión severa, lo había mirado con el disgusto que se reserva para los criminales más despreciables. Señor Fagundes, usted no cometió un error de juicio. Usted participó en una estafa elaborada y cruel contra la mujer que le dio la vida, lo crió, lo educó, y sacrificó todo por su bienestar durante 35 años. Usted convirtió el amor maternal en su arma de manipulación, y eso es uno de los actos más viles que esta corte puede imaginar. El hecho de que la víctima sea su madre no es una circunstancia atenuante, es un agravante que hace su crimen infinitamente más despreciable. Selina había llorado durante todo el proceso, pero ya no eran las lágrimas calculadas que yo conocía. Eran las lágrimas desesperadas de alguien que finalmente entiende que sus acciones tienen consecuencias reales e inevitables. Su honor había suplicado su abogado. Mi cliente proviene de un entorno familiar disfuncional y nunca tuvo las oportunidades que otros jóvenes han tenido. Sus acciones, aunque incorrectas, nacían de la desesperación económica. Abogado, había respondido la juez con frialdad cortante, su cliente no robó pan para alimentar a sus hijos. Su cliente ejecutó una estafa elaborada y psicológicamente cruel contra múltiples adultos mayores durante años. Fingió embarazos, enfermedades terminales y situaciones de emergencia para manipular las emociones más profundas de sus víctimas. Esto no es desesperación, esto es depredación criminal sistemática. Durante mi propio testimonio, había contado cada detalle de los 4 meses de engaño. Había explicado cómo habían usado mi deseo de ser abuela como un arma contra mí, cómo habían convertido mi amor incondicional hacia mi hijo en la herramienta de mi propia destrucción. Señoras y señores del jurado, había declarado mientras los miraba directamente a los ojos, lo que estos 2 individuos me robaron no fueron solo $90,000.
Me robaron 4 meses de alegría pensando que iba a ser abuela. Me robaron la confianza en mi propio juicio. Me robaron la fe en el amor familiar. Me robaron la tranquilidad de mis años dorados. Pero lo más grave de todo, me robaron la imagen que tenía de mi propio hijo como una persona decente y honorable. Había visto cómo varios miembros del jurado se secaban los ojos discretamente. Una señora mayor en la primera fila había estado llorando abiertamente durante todo mi testimonio. Mi difunto esposo Roberto trabajó hasta el día de su muerte para dejarnos una herencia digna. Cada dólar que estos acusados me robaron representaba horas de trabajo honesto, sacrificios familiares y sueños de un futuro seguro. Ellos tomaron todo ese legado de amor y trabajo duro y lo convirtieron en combustible para sus mentiras y su estilo de vida parasitario. El veredicto había sido unánime, culpables en todos los cargos. Pero la verdadera satisfacción no había llegado con la sentencia, sino con la transformación que había experimentado en mi propia vida durante estos meses. Primero, había decidido vender mi casa. Era demasiado grande para una sola persona, y cada rincón me recordaba años de sacrificios inútiles por un hijo que nunca los había valorado. Con el dinero de la venta, más lo recuperado del apartamento y la restitución ordenada por el tribunal, compré una casa más pequeña pero moderna en un vecindario tranquilo lleno de personas de mi edad. Mi nueva casa tiene un jardín hermoso donde he plantado las rosas que Roberto siempre quiso pero nunca pudimos permitirnos. Tiene una cocina moderna donde preparo comida solo para mí, sin preocuparme por satisfacer los caprichos de nadie más. Y tiene una sala llena de libros y plantas donde paso las tardes leyendo novelas románticas y cuidando mis flores. También me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario para adultos mayores. Descubrí que tengo un talento natural para los paisajes, y mis cuadros de atardeceres y jardines han comenzado a venderse en una pequeña galería local. Por primera vez en mi vida, estoy ganando dinero haciendo algo que realmente disfruto. Dora y yo nos hemos vuelto inseparables. Viajamos juntas los fines de semana a pueblos cercanos, explorando mercados de artesanías y probando comida regional. El mes pasado fuimos a Puerto Vallarta por una semana, y fue la primera vez en décadas que me divertí sin sentir culpa por gastar dinero en mí misma. Andrea también se ha convertido en una amiga cercana. Los miércoles viene a mi casa para las clases de pintura grupales que organizamos en mi jardín. Ella está aprendiendo a pintar flores, y dice que cada pincelada la ayuda a sanar un poco más del trauma que Celina le causó. Dalva me dijo la semana pasada mientras pintaba unos girasoles: tú me enseñaste que nunca es demasiado tarde para defenderse. Yo pasé 2 años sintiéndome como una víctima estúpida, pero verte luchar por justicia me inspiró a reclamar mi propia fuerza. Pero tal vez el cambio más significativo ha sido mi relación con la familia. Durante décadas, había definido mi valor como mujer a través de mi capacidad de sacrificarme por otros. Creía que ser una buena madre significaba dar todo sin esperar nada a cambio. Pensaba que el amor se medía en dólares gastados y favores concedidos. Ahora entiendo que el amor real, el amor sano, requiere respeto mutuo, límites claros y reciprocidad. Una relación donde una persona solo da y la otra solo recibe no es amor, es explotación disfrazada de familia. El mes pasado recibí una carta en prisión. Era de Alfredo, escrita en papel barato de la cárcel, llena de disculpas desesperadas y súplicas de perdón. Mamá, decía la carta, sé que lo que hicimos fue imperdonable, pero sigo siendo tu hijo. Sigo siendo la sangre de tu sangre. Cuando salga de aquí en 6 años, habré aprendido mi lección. Podríamos empezar de nuevo, ser una familia real por primera vez. Leí la carta una sola vez y la tiré directamente a la basura sin responder. No porque sea una mujer sin corazón, como él me había gritado el día del desalojo, sino porque finalmente entiendo la diferencia entre amor y codependencia, entre ser una madre amorosa y ser una víctima dispuesta. Alfredo dejó de ser mi hijo el día que decidió que mi amor era algo que podía explotar para su beneficio personal. La sangre no crea obligaciones cuando se convierte en veneno. La familia no es solo genética. Es respeto, cariño genuino y consideración mutua. Esta mañana, mientras riego mis rosas y escucho el canto de los pájaros en mi nuevo jardín, me doy cuenta de que por primera vez en 68 años de vida, soy completamente libre. Libre de la culpa de no ser suficiente para otros. Libre de la obligación de sacrificarme por personas que no valoran mis sacrificios. Libre de definir mi valor a través del bienestar de individuos que solo me ven como un recurso a explotar. Mi teléfono suena. Es Dora,
invitándome a acompañarla a una exposición de arte en el centro de la ciudad. Por supuesto que voy, le respondo mientras me miro en el espejo del recibidor. La mujer que me devuelve la mirada tiene 68 años, cabello plateado que brillará al sol, arrugas que cuentan historias de sabiduría duramente ganada, y ojos que ya no suplican aprobación sino que exigen respeto. Salgo de mi casa hacia una tarde llena de posibilidades, sabiendo que cada paso que doy es en dirección a mi propia felicidad, no a la de alguien más. Por primera vez en décadas, soy completamente libre. Y esa libertad no tiene precio.